¿Qué tal? Muy buenos días o buenas tardes, como has dicho, según el lugar desde donde se estén conectando, España o Latinoamérica. Yo los saludo desde Buenos Aires. Mi nombre es Pablo Silota, soy docente de EALDE Business School. A muchos de ustedes seguramente los estaré viendo durante estas semanas porque están de alguna manera comenzando con este webinar, una suerte de contacto a través de 4 clases que tendremos en el máster de dirección de proyectos con EALDE. Hace años que vengo trabajando con EALDE. Yo soy profesional de Latinoamérica, pero he vivido y trabajado en Madrid y no diría que soy experto, porque no me gustan los calificativos de ese estilo, pero sí soy especialista o de alguna manera alguien que se ha dedicado al tema del contract management, al tema de la gestión de contratos. Uno de los temas de las clases que vamos a iniciar en este mes, a partir de hoy viernes 9 de julio, para aquellos que ya están registrados, empadronados y comienzan a asistir a las clases, va a ser justamente la gestión contractual. Eh, Mi nombre es Pablo Silota y de alguna manera les propongo a través de esta sesión de 45 minutos que se va a extender a 60 minutos para preguntas finales, comentar sobre las claves del contract management, cuáles son los puntos más importantes que todo director de proyectos, que todo project manager debe conocer en relación a la gestión contractual, para analizar de alguna manera de qué se trata esto, cómo tiene que ver el contrato y por qué es importante el contrato para el project manager. Y de alguna manera hablar de un poco del contract manager, del rol de la gestión de contratos. Nuevamente me presento, yo vengo del campo del derecho, hay mucha gente aquí que son ingenieros o licenciados en empresariales o en administración y que de alguna manera están dedicados al tema de gestión de proyectos. Justamente este es un máster en dirección de proyectos. Y muchas veces decimos que no se debe ver al contrato como un tema estrictamente legal porque no lo es. El tema del contrato importa y le debe importar a todos los profesionales de manera directa o indirecta vinculados a la contratación. Y muchas veces es el ingeniero y no el abogado el que tiene que ver con el contrato. En mi caso vengo del campo del derecho, he tenido experiencia como gerente de legales en Argentina, también en España, y actualmente estoy a cargo de la World Commerce and Contracting, o World CC, antes conocida como IACCM, que era el nombre anterior de esta Asociación Internacional para Gestión Contractual y Comercial. Esta asociación es una asociación sin fines de lucro que de alguna manera ha introducido el tema de gestión contractual en el año 99 y yo como representante para toda Latinoamérica y sur de Europa, de alguna manera en forma personal, me he acercado a EALDE Business School y estoy de alguna manera difundiendo este mensaje del contract management para de alguna manera propagar el propósito. El propósito justamente del contrato que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tienen mis datos de contacto, me presento y de alguna manera presento a la asociación que yo represento, como dije anteriormente, una asociación sin fines de lucro que tiene por fin inmediato identificar buenas prácticas de contratación, así como en el ámbito del project management. Es el PMI quien identifica las buenas prácticas de proyectos. Nosotros, en nuestro campo específico de contratación, identificamos buenas prácticas de contratación y hacemos, entre otras cosas, programas de capacitación, conferencias y asistencia a empresas, porque de alguna manera asistimos a empresas a la hora de mejorar las relaciones contractuales para conseguir un mejor o un más importante o exitoso resultado en las relaciones comerciales y finalmente encontrar o apuntar a una mejor sociedad, una mejor comunidad internacional. Vamos a comenzar hablando sobre el contract management y por qué es importante. Y obviamente vamos a tener ciertas intervenciones en el panel de preguntas. Si ustedes quieren hacer alguna consulta específica o cuando yo plantee algún tema o alguna consideración en particular, les voy a pedir que utilicen durante el webinar ese panel para responder algunas consultas que yo hago, para de alguna manera que esto no se convierta en un monólogo. Y al final vamos a escuchar también preguntas. Esperemos tener tiempo, porque hay mucho contenido. La primera pregunta ¿es importante el tema del contract management? ¿Realmente a la empresa le interesa el tema de la gestión contractual? Porque mucha gente dice no, muchas empresas dicen, el tema de la gestión contractual implica de alguna manera generar habilidades
en mi empresa y no tengo ganas de invertir, no tengo presupuesto y menos aún en una situación como la del COVID-19, con semejante crisis, no tengo dinero para invertir. Y la pregunta esa, y esa respuesta es retrucada, replicada con una nueva consulta. ¿Sabes que si inviertes en contract management vas a encontrar un recupero de inversión muy rápidamente? Tienes en cuenta que el contract management es importante para la economía de nuestras empresas y si piensas en gestión de contratos vas a tener una mayor posibilidad de ahorrar dinero y entonces vas a de alguna manera salvar esa inversión al desarrollar habilidades en tu personal sobre contract management. Y la respuesta la ha dado Oliver Hart y su colega académico en el año 2016, cuando fueron premiados con el Nobel de Economía en octubre del 2016. Justamente se les otorgó este premio porque consultaron a el resto de la comunidad internacional y en base a una investigación, esta teoría, Premio Nobel de Economía 2016, se consideró que la teoría de los contratos es fundamental porque es en la economía es fundamental y es esencial el tema contractual. Es decir, hay contrato ante la mera necesidad de relacionarse con otras personas. Y cuando hay otras personas u otras partes involucradas, hay que pensar en todas las partes que están afectadas. Y en esa idea de pensar en todos los stakeholders de un proceso de contratación, surge la necesidad de que estemos pensando en todos para que todos ganemos. Es decir, que el acuerdo de beneficio mutuo, el famoso win-win, el ganar-ganar, debe de alguna manera partir de la base de considerar a todos los stakeholders del proceso de contratación. Y así vamos a considerar. Y así surge la necesidad de el contract management como importante para nuestras empresas. Vamos a tener una oportunidad dentro de un mes de un nuevo webinar con todos ustedes, aquellos que están interesados en registrarse en EALDE y aquellos que ya están trabajando y cursando estas 4 clases conmigo. Y en la siguiente oportunidad, dentro de un mes y pico, vamos a hablar sobre los errores más comunes en contratación. Es decir, que ahora vamos a plantear la problemática. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es lo que está pasando? ¿Cuál es el inconveniente que tenemos que afrontar? Y luego, dentro de unos meses, en un nuevo webinar, de alguna manera vamos a encontrar ciertas soluciones o intentos de solución a la problemática que planteamos hoy. En una oportunidad anterior, hace unos años, nosotros desde la World Commerce and Contracting cooperamos y colaboramos con el PMI. Esta es una placa, como ven, en el borde, en el ángulo inferior izquierdo, fue presentado en un congreso en el que yo participé del PMI. Y consultaba al PMI diciéndoles, bueno, ¿quién de ustedes trabaja en proyectos? ¿Quién realiza contrataciones? Y bueno, todo el mundo levantaba la mano, porque si son todos project managers, todos han tenido la oportunidad de trabajar en proyectos y en esos proyectos han tenido contrataciones. Y en ese momento pregunté, ¿han tenido algún problema los contratos? ¿Qué tipo de problemas? Y surgieron un montón de cosas. Bueno, surgió un montón de cosas y surgió la necesidad de analizar al contract manager en conjunción con el project manager. Que esa es la idea, porque ustedes están haciendo o están interesados en capacitarse con EALDE en este máster en dirección de proyectos y muchas veces dirán, ¿y qué tiene que ver el contract management conmigo si yo voy a ser o yo ya soy project manager? Bueno, hay muchos puntos en común, como la placa lo indica, no nos vamos a detener en esta oportunidad y ustedes van a tener esta placa como hacía el resto de las diapositivas, luego a través de los compañeros de EALDE. Pero hay similitudes y también hay diferencias, pero lo que yo quiero apuntar acá es que a veces existe la necesidad en nuestras empresas de tener a un gestor de contratos, a un contract manager, que quizás reporta a un project manager, o a veces no. Muchas veces en Latinoamérica ocurre que el project manager se hace cargo del contract management, no tiene a una persona por debajo en su jerarquía institucional dentro de la empresa que haga contratos. Entonces, en ese caso, si el project manager se hace cargo de contract manager, del contract management, de la gestión contractual, es por ese motivo que debe el project manager tener de alguna manera conocimiento y dominio de las cláusulas contractuales. No solamente saber el contrato que se ha firmado
y que une a su empresa para con un proveedor, un contratista o con quien sea en ese proyecto, sino también saber cómo reaccionar. No estamos hablando de que el project manager, ingeniero a veces, deba transformarse en un abogado o licenciado en derecho, pero sí tiene que tener un conocimiento mínimo de temas contractuales, no jurídicos, sino temas contractuales integrales, y además el dominio de las cláusulas contractuales. Yo recuerdo en un país, no lo voy a mencionar, pero un país de Latinoamérica donde estaba dando un programa de capacitación presencial de 25 personas y la persona encargada de de un contrato con IBM, era con IBM, y ella representaba al Estado, al país, al Estado nacional, es decir, que era sector público, gobierno, y ella me dijo, yo soy la encargada de XX de este país en su relación con IBM. Le digo, bueno, ¿qué dice el tema de límites de responsabilidad del contrato de tu país con IBM? Me dice, en la vida vi el contrato. Y ella era la project manager a cargo del contrato con IBM de su país. Bueno, por eso debemos tener conocimiento. Y ahí apuntamos. ¿Por qué no es el momento como para pensar que el project manager se debe sumergir en el mundo del contract management? Y eso también está muy bueno para todos aquellos como ustedes que están de alguna manera recibiendo una capacitación. Ustedes con estas clases que van a tener, y si no se han anotado, les recomiendo de manera enfervorizada de que se anoten en la próxima edición del programa del máster de dirección de proyectos de IDEAL de Business School. No solo porque es súper nutrido en cuanto a variedad de contenidos, además de la posibilidad de generar networkings y oportunidades de interacción con otros profesionales, no solo en tu país, sino en el resto de Latinoamérica y en España, sino porque de alguna manera te abre los ojos como para analizar un poco otros temas. Y además también te ayuda un programa como estos eh, a poner pie en el mundo del contract management y a encontrarte con posibilidades eh, de expandir tu campo de actuación profesional. Es decir, si estaban buscando los profesionales de Latinoamérica nuevas áreas donde poner pie, bueno, es un buen momento como para que el project manager se sumerja en el mundo del contract management. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Janet me dice en este momento si es importante el contrato para protegerse, como dicen, en curarse en salud para prevenir riesgos. Obviamente, sin duda. Y pregunta Alberto, ¿cuál es la mejor definición de compliance? Bueno, compliance no tiene nada que ver con contratos, o sí, pero no es lo que apuntamos. Es decir, acá no estamos pensando en compliance. Compliance es conformidad. Siempre costó a los doctrinarios encontrarle una definición o una traducción al español de compliance. Pero cuando hablamos de compliance, estamos hablando de conformidad a estatutos internos, regulatorios, legales, políticas de la empresa, eh, legislación local, conductas a nivel corporativa. Aquí no estamos hablando de compliance como necesidad de conformarnos y de dar respuesta a un marco regulatorio. Ya vamos a ver que el contract management apunta a algo más que compliance, porque no hay que, por un lado, asegurar cumplimiento y conformidad a normas preestablecidas solamente. También hay que generar valor. Compliance es un tema que viene de la mano con el contract management, pero nosotros no apuntamos al compliance. De nada vale tener un cumplimiento estricto y riguroso de las normas predeterminadas cuando no se genera valor. ¿eh? Bien, entonces, y por ejemplo, Silvia dice, ¿un contador puede ejercer esta oportunidad? Sin duda, pensé que esto era para abogados. No, muy buena pregunta. Esa pregunta, o esa aseveración, o esa presunción, pensé que era para abogados, es justamente tiene que ver con la segunda parte del webinar que vamos a mencionar. Un contador tiene muchísimo que ver, un licenciado en administración de empresas, un licenciado en empresariales, como dicen en España, o también un ingeniero, tiene muchísimo que ver con temas contractuales. Y al abogado a veces, como vamos a ver, se le complica el tema porque dice, pero se está metiendo el contador público o el licenciado en administración de empresas en un tema que es contractual, que es mío. No, entonces ahí empieza un poco la divergencia y la controversia entre disciplinas. Pero Silvia, ya desde ya te digo que justamente un contador no solamente puede, sino que hay muchísimos contadores
haciendo contract management. Un ejemplo, el Head of Contract Management de Accenture Argentina es contador público nacional. Pero también el Head of Contract Management de Ericsson Latinoamérica, de hace un par de años atrás, no el actual, era ingeniero. Y también hay muchos Head of Contract Management que son abogados, es decir, que podés ser abogado, contador o ingeniero. Pero bueno, vamos a dejarlo esto para más adelante, porque todavía no definimos contrato. Y sí, Silvia, me di cuenta que eras argentina. Hubieses puesto ahí, soy argentina como vos, no como tú. Pero me di cuenta por la manera en que preguntabas de que eras de acá, que eras argentina. Bueno, muy bien, entonces, primeras conclusiones, el project manager de alguna manera tiene que sumergirse en el mundo del contract management. Y aquí les presento a Tim Cummins, que es el presidente de la IACCM, hoy World Commerce and Contracting. Él es el fundador de nuestra asociación. Y él escribió hace 6 años una nota, yo cumplí 6 años esta semana pasada, con la IACCM, hoy World Commerce and Contracting. Antes me había sumado de manera como colaborador, pero hace 6 años que estoy trabajando para esta asociación. Y hace 6 años leí un artículo de Tim. Tim decía, qué bien que está haciendo las cosas hace 50 años el PMI en materia de project management, porque de alguna manera el project manager, el PMI está ayudando al mundo del project management porque ha puesto un poco de orden en cuanto a capacitación de gestión de proyectos. Pero en este artículo dice, pero a pesar de esto, why do so many projects continue to fail or underperform? Es decir, aún así, cuando ya nos hemos valido y educado junto al PMI en Contract and Commercial Management, en Project Management en general, ¿por qué todavía algunos proyectos siguen fracasando? ¿Por qué sigue habiendo alguna pérdida o fuga de valor? El PMI ha encontrado, ha hecho un estudio en función del cual 2/3 de los proyectos fracasa en el mundo por no haberse pensado en contratos. De manera concordante, la World Commerce and Contracting ha encontrado en su tarea, actividad de investigación, porque hacemos muchísimo research, que las empresas en promedio pierden, o mejor dicho, dejan de ganar el 9,15% de sus ganancias anuales por no haberse implementado un buen plan de gestión contractual en dichas empresas. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta o a la aseveración de, no, no me vengan con temas de invertir en contract management, en capacitar a la gente en contract management, porque justamente si capacitamos existen habilidades contractuales en nuestro personal y también en gente de project management, vamos a de alguna manera empezar a mitigar este 9,15%, que es el average, el promedio de la pérdida anual de las ganancias. Promedio, porque si desmembramos en función de distintos mercados, distintos sectores industriales, nos vamos a encontrar que oil and gas, petróleo, infraestructura, ingeniería y construcción pierden el 14,5% de sus ganancias anuales. ¿Sí? Están perdiendo mucho dinero. Este dinero es conocido, que se pierde, es conocido con el nombre en inglés de value leakage, que significa pérdida o fuga de valor. 9,15% es la pérdida o fuga de valor. Perdemos en promedio ese dinero, que no es ni más ni menos que decir que en promedio entre el 30 y el 35% de los contratos de una empresa en general fracasa o no cumplen sus objetivos. Y en este momento, antes de que yo empiece a seguir presentando el tema, vamos a empezar a pensar cuáles son las causas generadoras de dichos fracasos. Les pido a ustedes que empiecen a escribir algunos, no una gran lista, pero si se les ocurre en el panel de preguntas, ponerme un ejemplo de qué es lo que está pasando en nuestras empresas para que perdamos dinero. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Por qué fracasan los contratos? Y acá no estamos hablando de un contrato que fracase porque se va a tribunales. Nos vamos a tribunales a pedir la resolución contractual. Es decir, no estamos hablando de un contrato en el que una de las partes tenga retardo, incumplimiento, y ante el incumplimiento de su prestación nosotros vamos a tribunales y le pedimos al juez que declare resuelto o rescindido el contrato y le demandamos la indemnización de daños y perjuicios. No estoy hablando de ese tipo de fracaso.
estamos hablando de contratos que capaz que se cumplen, las dos partes cumplieron sus respectivas prestaciones, pero al finalizar esa relación, las partes advierten que esas expectativas que tenían originariamente no están cubiertas. No están cubiertas en el sentido de que, yo pensaba que esto iba a ser así y no lo fue. Y acá empezamos a recibir respuestas como la de Javier. Penalidades por entrega, dice. Penalidades por entrega. Es decir, es la primera falla. Cuando hay una entrega retrasada, es decir, hay un retraso, una demora en la entrega, bien, muy propio en caso de ustedes, hay sanciones. Falta de control, dice Alberto. Y Alberto también dice deficiencias técnicas en la documentación de entrada. E Ileana dice, porque se hacen muchas adendas y no se penalizan por las entregas tardías. Bien, puede ser. Todos son ejemplos válidos, ¿eh? Digo puede ser, pero son todos válidos. Quizás las cláusulas no estuvieron bien definidas. Qué bien, Janet. Muy bien, Janet. Te felicito. Bueno, felicito a todos. Pero de alguna manera Janet está apuntando al eje central. No estuvieron bien definidas las cláusulas. Entonces, esas cláusulas que no están bien redactadas, capaz que no le dijimos a nuestros abogados internos, redacta esta cláusula de este modo, porque no tenemos bien claro qué queremos hacer, no tenemos bien claro qué queremos, no le explicamos bien al abogado, y entonces el abogado redacta mal las cláusulas. Y como dice Janet, o Janet, las cláusulas no estuvieron bien definidas, y al no estar bien definidas, se generan distintos tipos de interpretación. Muy bien, Janet. Oscar dice, en mi caso no se verifica el alcance. Oscar de alguna manera se suma a lo que dice Janet, porque justamente el que las cláusulas no estén bien definidas es un síntoma de que no está bien pensado el alcance, no está claramente definido el alcance y objetivo contractual. Y dice Oscar, no se aclaran las cosas y queda en interpretación. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos. Hay muchísima gente que ha participado más. Lo voy a dejar como para leerlo luego en forma privada, pero como para seguir avanzando les voy a responder que justamente cuáles son estas causas generadoras. Mucho de lo que me han dicho ustedes. Falta de acuerdo o claridad en el alcance del contrato es la primera de las causas que generan fracaso contractual. Quizás la primera y la más importante porque condensa todas las demás, porque cuando hay, de alguna manera, diferencias de criterio de interpretación es porque no se definió bien el alcance. Cuando se elige mal al proveedor también, o cuando se elige una modalidad o tipo de contrato indefinido, bien, problemas con contratistas y subcontratistas, disputas sobre precios, es decir, que hay distintas causas que generan fracaso contractual. Ustedes se anticiparon a todas ellas y bien me acercaron al tema del alcance. El alcance, o en inglés es el scope, lack of scope and goals of the contract, decimos en inglés. Y estas son las 10 pitfalls. Pitfall significa 10 errores, los 10 errores más comunes en contratación. Nosotros en la World Commerce and Contracting decimos que si seguimos estos 10 errores y tratamos de evitarlos, de alguna manera vamos a tratar de mitigar esta fuga de valor del 9,15%. El primero de ellos es la falta de claridad en el alcance de objetivos. Es el primero de los errores más comunes en contratación y que debemos tratar de evitar. No nos vamos a detener hoy en esta placa. Nosotros hemos trabajado sobre estos 10 errores, los hemos identificado desde la World Commerce and Contracting, porque nosotros hacemos muchísima investigación y en base a la investigación sabemos quiénes son todas las empresas que están trabajando en contract management en el mundo. Y todas esas empresas que tienen un departamento interno de gestión contractual nos dicen los más errores, los más comunes de los errores que tenemos son estos. Entonces nosotros escaneamos a todo el mundo y sabemos qué pasa en el mundo contractual. Y elaboramos una serie de teorías, una de las teorías que son los 10 pitfalls, y de los cuales vamos a hablar en el siguiente webinar, dentro de un mes y pico. Por lo tanto, no vamos a hablar de esto hoy. De esto también hablamos en el programa de la EALDE y también obviamente lo presentamos en nuestro programa de capacitación que ofrecemos de manera directa en la World Commerce and Contracting, que es un programa online de capacitación. Mi idea hoy por hoy es hablar en estos minutos que nos quedan, porque ya son las 13:29 en Argentina, 18:30 en España, y tenemos todavía
media hora como para seguir indagando sobre el tema. La idea es abrir el tema de la gestión contractual, como para que ustedes empiecen a pensar en contract management y empiecen a encontrar situaciones en las cuales puedan colaborar para poder encontrar soluciones. El entorno ha cambiado, sin duda. Si comparamos qué pasaba en el 94 versus 2015, vamos a ver que nos encontramos con un entorno completamente distinto. Y ni que hablar hoy en el año 2021 con una crisis como la del coronavirus. En el año 94, la gran mayoría de los contratos que se negociaban y se gestionaban eran contratos de compraventa de mercaderías. Ven que aquí el 81% era goods contracts, es decir, compraventa de mercaderías. Y los contratos de compraventa de mercaderías son contratos de ejecución inmediata. ¿Qué significa esto? Son contratos en los cuales uno celebraba el contrato, lo firmaba, había entrega de la mercadería, el pago del precio convenido y se terminaba. Así que con el pago del precio y con la entrega de la mercadería se ejecutaban las prestaciones de manera inmediata. Y yo no tenía necesidad de seguir viéndole la cara a la otra parte del contrato porque ya se había consumado, se había extinguido la relación contractual de manera instantánea. No pasa lo mismo desde el año 2015, donde la gran mayoría de los contratos que se celebran son contratos de servicios. Y en los contratos de servicios hay contratos de prestaciones recíprocas, contratos que quedan con prestaciones pendientes, que se dilatan en el tiempo. ¿En el tiempo? ¿En cuánto tiempo? En meses y quizás en años. Y a veces tenemos distintos tipos de contratos, distintos contratos y proyectos con el mismo contratista, como suele ocurrir. Le veo la cara a la otra parte por meses, por años. En el entorno del año 94, en un contrato de compraventa de mercadería de ejecución instantánea, quizás había abuso de la posición dominante sobre la otra. Estaba mal, pero bueno, estaba mal, pero se terminaba el vínculo ahí. En cambio, cuando uno empieza una relación y perdura en el tiempo durante mucho tiempo, la verdad que no tiene mucho sentido empezar a ser tan estricto y decir, bueno, me voy a abusar de mi posición dominante y le voy a engañar a esta otra parte. No porque no estoy perdiendo yo mismo estoy perdiendo. El dueño del negocio, la parte fuerte, la posición dominante, si impone condiciones de manera desproporcionada, si traslada todos los riesgos a la otra parte, si el otro se siente abusado en la celebración de un contrato con cláusulas generales de contratación leoninas, abusivas, desproporcionadas, y tenemos que verle la cara a ese tipo durante años, imagínense qué tipo de relación vamos a tener con esa otra parte. ¿Va a haber un win-win? Sin duda que no. Entonces, vamos a tener que ver que existe un entorno completamente distinto y que hoy por hoy no nos podemos así porque sí engañar, abusarnos de nuestra posición dominante. La idea es pensar también en el otro, porque si el otro está contento, yo estoy contento. Si el otro gana, yo gano. Si el otro sabe que yo juego de este modo, ¿m? Vieron que en el fútbol uno dice qué bueno que jugar con un equipo que sabe jugar bien al fútbol y no con uno que no sabe jugar, que es malo y que te termina haciendo fouls y faltas, bueno, y se transforma en algo sucio. La idea es que en el contract management no exista un juego sucio, haya un juego limpio, que sepamos que estoy acá para ayudarte y que tú también estás para ayudarme. Y si evaluamos riesgos de manera conjunta, salimos ganando los dos. El win-win existe, no es una mera expresión de deseo, no es un marco teórico y muy lindo y todo está lindo. No, 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 no. El win-win existe. Entonces, en estos minutos que nos quedan, que son 20 o 25, vamos a estudiar dos temas, o vamos a ver a vuelo de pájaros dos temas. Porque en este mundo de volatilidad, en este mundo que ha cambiado, en este mundo buca con V o B corta, ¿saben qué significa buca? Ustedes capaz que muchos que han estudiado Project Management lo han escuchado. Buca con V o B corta significa volatilidad. ¿Mm? U de inglés uncertainty, es decir, incertidumbre, la C es de complexity y la A es de ambiguity, es decir, en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, y más aún elevado a la enésima potencia, en un mundo buca del COVID-19, es importante que pensemos para solucionar estos problemas en dos temas, en el propósito del contrato y en el rol del contract manager. Entonces, en este momento vamos a tratar de definir el contrato. Buca en español, dice, justo Danco, no sé cuándo
cuando habías escrito. VICA sería en español, exacto, por la incertidumbre, tal cual. El tema es que si dices VICA no te van a entender nada. Es mejor hablar de VUCA como siglas en inglés que significan en español lo siguiente, Danco. ¿Qué es el contrato? Vamos a pensar en qué es el contrato. Entonces ahora quisiera que me vayan anticipando ustedes, no sé si hay algún abogado, ahí hay una contadora que dijo, pensé que esto era para abogados nada más. Bueno, ustedes, ¿cómo definirían el contrato? Rápidamente, ¿qué sería un contrato? Así, voy a tomar una o dos preguntas, si es que alguno responde. Utilicen el panel de preguntas, por favor, como para decirme, ¿qué es para ustedes un contrato? ¿Qué es para ustedes un contrato? A la una, a las dos y a las tres. Están pensando, y acá pensaron rápidamente, me voy a quedar con César y con Daniel. Y los dos dijeron, no voy a leer toda la respuesta, pero dicen acuerdo entre las partes César, acuerdo entre dos o más, dice Daniel. Y me voy a quedar con eso. ¿Por qué? Porque la primera definición que tenemos es un acuerdo de voluntades. A veces estudiamos de memoria. Yo estudié de memoria, porque en mi época me hacían estudiar de memoria definiciones del Código Civil argentino, que es muy similar a cualquier otro código civil de toda Latinoamérica y también de España, Italia y Francia, de todo el derecho continental europeo, que es el derecho eh, que viene del código francés y del derecho romano. Eh, ¿Qué es para los países de Latinoamérica? Contrato un acuerdo entre dos o más partes en el que se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común y en función de la cual las partes de alguna manera fijan las prestaciones y firman. Esta es la definición del contrato desde el punto de vista jurídico. No es la definición que yo espero desde el punto de vista contractual, porque acá no estamos hablando de derecho. Contract management no es derecho, no es de abogados. Contract management es un área mucho más abarcativa, mucho más amplia, que va más allá de las cuestiones estrictamente jurídicas. Y aquí vamos a encontrarnos entonces con que el propósito del contrato, según la World Commerce and Contracting, antes IACCM, es no ver al contrato desde el punto de vista del documento, porque ¿qué pasa? Si el contrato es un documento, ese instrumento público-privado, firmado entre dos partes, en forma privada o ante un escribano o notario público, en el que se fijan las condiciones, estamos considerando al documento como tal, al contrato físico, al contrato que se firma un día determinado y luego se termina cajoneando. Y a veces uno se olvida luego de haberlo cajoneado a dicho contrato. Cuando surgen problemas en el curso de la relación contractual, uno va y saca del cajón ese contrato y dice, ¿qué pasó con este contrato? Me olvidé de tal cosa. Uy, podría haber hecho tal otra. El contrato tiene que ser algo vivo, porque no es un documento, sino que es algo que implica que perdura en el tiempo, es una relación. Entonces nosotros vemos al contrato no como documento, porque si lo vemos como documento caemos en el riesgo de considerar al contrato como arma legal. ¿Por qué como arma legal? Porque a veces se utiliza el contrato, cuando se lo saca del cajón, como para aplicarle una sanción a la otra parte en caso de incumplimiento. Lo utilizamos como arma o como paraguas. Escribimos un contrato y lo hacemos bien robusto y lo llenamos de cláusulas de índole sancionatoria para estar cubiertos en caso de que las cosas salgan mal, en caso de que la otra parte genere un incumplimiento o nos demuestre que está incumpliendo o hay demoras en dicha entrega, en los plazos. Bueno, ahí lo utilizamos como arma. Y la idea es que no sea visto el contrato como arma, sino todo lo contrario. El contrato debe ser visto como un instrumento económico, como una herramienta que genera relaciones productivas, como una herramienta que genera valor, una herramienta que genera resultados positivos entre las partes y que va más allá. Es decir, no nos olvidamos de la protección de nuestros derechos a través de una buena cláusula redactada, pero también ese contrato tiene que servir para generar resultados positivos. El contrato tiene que ser visto como una relación que genera valor. El punto no es un contrato, el punto es una relación que genera valor para las dos partes. Porque si nos focalizamos en el contrato vamos a perder de vista el punto final. En el futuro, el foco deberá estar en el contrato, pero no en el contrato legal propiamente dicho, es decir, no en el contrato documento, sino en el marco, en la relación que el mismo genera.
Y otra persona dijo, cuando comienzas a pensar en segmentar tus contratos y experimentar nuevas modalidades contractuales, necesitas menos gente especializada en contratos formales, es decir, menos abogados, y más con un conocimiento integral de los contratos y de las relaciones. Es decir, que estamos hablando del contrato no como documento. Ese es el punto primordial. El primer takeaway, no lo voy a decir en inglés, sino Danco me va a decir, por favor, en español. La primera conclusión a la que arribamos en esta sesión, en esta primera sesión, es no el contrato como documento, sino como herramienta económica, como herramienta que facilite los negocios y que tiene por fin inmediato que lograr relaciones contractuales exitosas. ¿Mm? Esa es la idea, ese es el primero de los puntos, lograr relación contractual. Bien, muy bien, estoy leyendo que hay muchísima gente que ha seguido hablando y ha hablado de acuerdo escrito, pactos, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias a todos por participar. En relación a esto, entonces, viene la siguiente pregunta. Entonces, ahí los voy a convocar para una nueva pregunta. Y disculpas para aquellos a los que no menciono, lo que pasa es que me tengo que quedar con una, dos o tres de las respuestas, porque si leo todas las respuestas, no avanzamos. Y tengo mucho contenido por compartir, pero yo las leo luego con posterioridad. Gracias. Cláusulas contractuales que más negociamos. Es un tema que tiene que ver con lo anterior. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las cláusulas que más se negocian? ¿Cuáles son las cláusulas que más han negociado? ¿O cuáles son las cláusulas ustedes que saben que se negocian más en sus empresas? Las que más cuesta encontrar un acuerdo, en las que más se pelean las partes, en las que más se necesita gestionar o recurrir al abogado y el abogado de nuestra empresa empieza a generar nuevos vínculos con otras partes, es decir, con la parte contraria, con el abogado. Y acá, por ejemplo, Armando me habla de los costos, perdón, de las multas, y Byron me habla de los tiempos y costos. Y Felipe dice si podrían dejar la PPT. Sí, 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 por supuesto que vamos a dejar la PPT. Como siempre, siempre compartimos las presentaciones en EALDE. Víctor responde el monto del contrato. Exacto. El tiempo y el alcance, dice Daniel. El alcance, dice Daniel Luque. Tiempo y penalidades, Milagros. Alcance, dice Alberto. El alcance sería la respuesta correcta. Yo digo que lo mejor que debe pasar en el mundo es que se negocie el alcance, pero muchísimas veces no se piensa en el alcance. Se piensa, como dicen tus compañeros, en costos y penalidades, en los tiempos de entrega, en plazos, en costos, porcentaje de intereses, plazos, multas. Hay muchos temas recurrentes. Las cláusulas de salida, es decir, las termination clauses, las terminations, es decir, las cláusulas de extinción de los contratos. Bien, entonces, gracias a todos por participar. Vuelvo, entonces, ahí, por ejemplo, Luis habla de causales de terminación, justamente. Entonces, vemos que en nuestra asociación, antes IACCM, hoy World Commerce and Contracting, le preguntamos a todos nuestros miembros, por un lado, ¿cuáles son las cláusulas que más se negoció? Las cláusulas que más eh, trabajo han tenido para negociar. Y nos respondieron todas las cláusulas de la izquierda: límites de responsabilidad, indemnización de daños y perjuicios, precio y ajustes del precio, pago, me voy a quedar ahí. Son más o menos las que ustedes mismos han mencionado recién. Y luego les preguntamos a esa misma gente, bueno, y en realidad, ¿cuáles crees que deberías haber negociado? ¿Cuáles crees que son más importantes? ¿Cuáles son las que deberíamos haber negociado? No las que negociamos, sino las que deberíamos haber negociado. Y nos responden alcance de objetivos, responsabilidades de las partes, acuerdo de servicios, es decir, los Service Level Agreements, SLAs, desempeño, es decir, que ven que difieren las de la izquierda con las de la derecha. ¿Y esto qué significa? Significa que perdemos mucho tiempo en la negociación de cláusulas relativas a la culpa, de índole financiera, de índole sancionatorio. Es decir, perdemos mucho tiempo focalizándonos en construir un contrato que nos proteja, como dijimos anteriormente, en caso de que las cosas salgan mal. Pero en realidad tendríamos que poner el foco en construir un contrato que nos garantice que las cosas salgan bien. ¿Mm? No en de antemano estar cubiertos en caso de que la otra parte incumpla, sino que tratemos de que la otra parte no incumpla para que gane la otra parte y gane yo. Tratemos de poner foco en construir un contrato que nos garantice que las cosas salgan bien, porque esa es la idea. Ese es el win-win de nuestros días. Cuando hablamos de win-win estamos hablando de
acuerdo de beneficio mutuo. En el año 83 hablamos de el sí de acuerdo. ¿Se acuerdan de ese libro Getting to Yes? Sí de acuerdo, el win-win, el ganar-ganar. Bueno, eso surgió en el año 83-84. En nuestra época, en nuestros días, la World Commerce and Contracting ha redefinido esa teoría del win-win, del ganar-ganar. Y ese ganar-ganar implica agregar valor para las dos partes de la contratación, pero no de manera instantánea, sino permanente, en el marco de una relación que se perdura en el tiempo, que continúa en el tiempo, y no de un contrato puntual. Bueno, este es un tema muy importante, muy interesante, del que nosotros nos ocupamos en la World Commerce and Contracting y del que vamos a hablar también de manera muy somera en el programa de EALDE. Y que si ustedes en el día de mañana, quisieran tener mayor información, se pueden unir sin problema a nuestra asociación World Commerce and Contracting. Y el segundo de los puntos, porque son menos cuarto, y tenemos ahora apenas 10 minutos para dejar 5 minutos finales para preguntas, es hablar del rol del contract manager. Y entonces yo acá les hago una nueva pregunta a todos ustedes y vuelvo a pedir disculpas a aquellos que no he podido leer con anterioridad. Y entonces ahora les pregunto eh, cuál es la visión de ustedes del rol del contract manager. ¿Qué profesión o disciplina tiene mayor vinculación con el mundo del contract management? Es decir, que si les pregunto, por ejemplo, aquí, ¿cuál de las materias, disciplinas, áreas, profesiones que ven en esta placa tiene mayor injerencia? Yo puse aquí resaltado gestión de proyectos porque seguramente es la que ustedes me van a decir. Me estoy anticipando a la respuesta. A ver, bueno, Evelyn me habló de administración, que no estaba en esta placa, pero está muy bien porque administración va de la mano con finanzas y economía. Ok, Evelyn, muy bien. Eh, César habla de el director de proyecto, no puedo leer toda la respuesta. Sí, apunta justamente a gestión de proyectos. Gestión de proyectos, Luis, todas, me dice Julio Enrique, todas según el tipo de servicio, todas Erika, las profesiones de economía, Claudia, ingeniería, dice Milagro, gestión de proyectos, dice Paul, planificación estratégica, Enrique, hoy en día, dice Janet, hay más proyectos, Daniel, todos, para mí derecho, eh, Ramsés, ¿sos abogado o sos contador y que dice los abogados se meten en el tema y no nos dejan entrar? ¿De dónde sos? ¿De qué disciplina provienes? Rubén dice finanzas y economía, planificación estratégica. Eric, Danco dice no hay restricción, pero idealmente gestión de proyectos. Hoy en día gestión de proyectos, Silvia, bueno, hay muchas más respuestas. Y yo puse en rojo, soy ingeniero en sistemas, Ramsés, no la pegué. Bueno, bien. Hay mucha gente, como bien dice Ramsés, derecho. Hay mucha gente que va a decir derecho. Yo recuerdo haber llegado a México hace un par de años atrás, cuando se podía viajar sin problemas, y llegué justo de Argentina muy rápidamente. Le tuve que poner el traje ahí en el hotel apenas llegué en Ciudad de México y me tomé un taxi hacia Santa Fe. Seguramente hay algún mexicano aquí. Y lo digo por eso. Y conocerá que Santa Fe es una localidad o ciudad o barrio de México en las afueras, es decir, el taxi te lleva mucho tiempo. Y me puse a hablar con el taxista mexicano. Le dije, si se puede apurar, por favor, porque llegó tarde la conferencia. Y el taxista me dijo, bueno, no importa, la conferencia empezará sin usted. Y le digo, no, no puede, porque vengo yo a hablar de la conferencia. Me dice, sí, ¿de qué viene a hablar? De contract management, que en español significa gestión de contratos. Otro abogado más, me dijo. Y me empecé a reír, porque lo mismo me dicen en Argentina. Esto es de abogados. Los abogados, como dice Ramsés, se sienten los dueños del tema contractual. Entonces, eh, eh, la profesión en general que mayor tiene vinculación con el mundo de la gestión contractual, coincido con muchos de ustedes, va a ser todas, porque no estamos hablando de una en particular. Capaz que la gestión de proyectos en determinadas empresas y en determinadas jurisdicciones como la nuestra, como Latinoamérica, sí, es la que más
vínculo tiene junto con el derecho, pero también hay gente de finanzas y de ingeniería. Bueno, hay muchos ingenieros que hacen gestión de proyectos, pero también hay enorme cantidad de gente que trabaja en compras, en supply chain, o también gente de ventas o de marketing. Por ejemplo, acá dice Marco que si bien la profesión es importante, creo que es también importante la experiencia, el pensar en algo, bueno, no, es una pregunta muy extensa, pero coincido con su idea. ¿Por qué? Porque Marco habla de, si bien es importante el origen, la disciplina, es importante cómo uno encare la situación. Y está bien, porque capaz que hay un abogado que se centra solamente en las cuestiones jurídicas y no sirve como contract manager. Pero si es un abogado que sabe de gestión de proyectos y que de alguna manera interactúa de manera natural con otras disciplinas y con otros roles internos dentro de la empresa, eso va a servir. Bien. Entonces yo me quedo con justamente la definición de muchos de ustedes, en el sentido de que la gestión contractual no es solo legales o derecho contractual, sino una combinación de múltiples disciplinas. ¿Mm? Es una combinación de múltiples disciplinas. Es un nuevo campo de actuación que ha surgido hace muy poco a través de la World Commerce and Contracting y que tiene por fin inmediato empezar a generar o recibir distintas disciplinas. Hay abogados, hay economistas, gente de administración, gente que estudia finanzas o gente de ingeniería o gente que trabaja en operaciones, es decir, ingenieros que están trabajando en plantas. Todos están vinculados de un modo u otro al tema gestión contractual. Tal como lo dice el CEO de Google, en razón de la complejidad de las cosas que hacemos, necesitamos contar con recursos humanos que provengan de varias disciplinas y con diferentes antecedentes académicos. Por eso les comentaba que en aquella oportunidad reunía al ingeniero Head of Contract Management de Ericsson Latinoamérica, junto con el contador público, Head of Contract Management de Accenture Argentina, y un abogado que era yo. Y los tres hablamos diciendo, ¿por qué podemos aportar desde varias disciplinas diferentes, con diferentes antecedentes académicos, nuestra colaboración al mundo del contract management, que sin duda es multidisciplinario? Y aquí vemos que la primera de las características del rol del contract manager es la multidisciplinariedad. Vamos a encontrar distintos aspectos que están vinculados al tema contractual y ese es el primero de la primera de las características o notas que definen el rol del contract manager. ¿Qué más? Bueno, también el equilibrio entre compliance e innovation. Entre compliance, respondiendo a la pregunta inicial de uno de los compañeros, es decir, aquí encontramos un equilibrio, es decir, encontrar el balance justo entre cumplimiento e innovación, entre cumplimiento y conformidad a las normas estatutarias, internas, políticas de la compañía, legales y de mercado versus agregar valor, generar valor, encontrar soluciones y no podemos quedarnos con el compliance, no podemos dejar que nuestros profesionales del derecho vengan y digan, esto no se puede hacer porque tal cosa, esto no porque no se ajusta a las normativas internas, esto no se puede hacer porque contradice, bueno, hay que encontrarle la vuelta como para que por un lado se cumplan todas esas normas legales o reglamentarias, pero al mismo tiempo se genere valor. Por eso hablamos de que la gestión de contratos se encarga de algo más que compliance. Esto viene bien a la respuesta, como respuesta a la pregunta inicial. Algo más que el mero cumplimiento, sino que ingresamos en qué? En gestión de riesgos, éticamente generar elementos como para innovar en cláusulas contractuales, como para que las dos partes encuentren valor de manera permanente, haya competitividad, haya cumplimiento y haya una buena gestión de las negociaciones contractuales post celebración del contrato. Por eso decimos que en contract management, en inglés se dice, we try to strike a balance between risk and revenue, es decir, encontrar el justo equilibrio entre riesgo y valor, entre compliance y generación de valor. Esa es la segunda o las más importantes de las características del rol del contract manager. Y me queda un minuto final como para decirles, antes de dejarles 5 minutos para preguntas y respuestas, que hemos preguntado en la World Commerce and Contracting en el año 2019-2020 si existe un rol
específico de contract management en España y en Latinoamérica que sea desempeñado por gente que haga contract management y se haya capacitado como tal. Y solamente 36% de las empresas han dicho que sí. Y esto es diferente, es justamente lo opuesto a lo que sucede en el resto del mundo. ¿Qué significa esto? Significa que obviamente el contract management desde el año 2010 en adelante no es una disciplina sólidamente establecida en nuestra región. Así que no se van a encontrar con áreas de contract management en Latinoamérica o en España, tampoco en Italia, Portugal y Francia, porque España, Italia, Portugal y Francia, sur de Europa y África coincide con Latinoamérica, versus lo que ocurre en Norteamérica y en el norte de Europa y Australia. Son dos mundos diferentes en cuanto al grado de desarrollo de nuestra disciplina. Con excepción de las multinacionales, obviamente, porque te vas a encontrar con Microsoft, con Apple, con Chevron, con Shell, con empresas de primera línea, multinacionales, con subsidiarias en Latinoamérica y que capaz que terminan teniendo a alguien de contract management en Latinoamérica o en España. ¿Por qué? Porque son una extensión de la multinacional. Con excepción de las multilatinas o multinacionales, los roles del contract manager no existen en España o en Latinoamérica. Y muchas veces caen bajo la competencia de ¿qué? ¿De quién? De compras o de ventas o de legales o de operaciones o en Latinoamérica de project management. Y de ahí la importancia de que ustedes estén viendo todo esto. ¿Mm? Termino diciendo que esta es una materia, una disciplina que nació en el año 99 a nivel global y hace 6 años justamente coincide con mi inicio en la World Commerce and Contracting porque yo de alguna manera vine en el mundo hispanoparlante a tratar de ayudar a traer este mensaje. En los últimos años tenemos un incremento en el interés en contract management en un 55% y también una mayor inversión. Así que estamos creciendo poco a poco. Obviamente no estamos como el resto del mundo, pero estamos creciendo y esa es la idea. Y aquí les dejo mis datos de contacto, mi página web, que es la página web de la World Commerce and Contracting, mi email directo y mi perfil de LinkedIn, porque en LinkedIn escribimos, compartimos muchísima información, estaría bueno estar conectado. Y manejo bien los tiempos, no sé si manejaré bien los contratos, pero manejo bien los tiempos porque son las menos 4 minutos. Quería dejar 5 minutos y dejé 4 minutos. Y entonces acá vamos a ver qué preguntas hay. Me voy al panel de preguntas, bueno, y hay respuestas que ya han dado. Por ejemplo, Danco habló de la persona en conocimiento en la construcción, en ingeniería, que conozca el desarrollo de proyectos. Obvio, obvio, sin duda, sin duda. Hay después mayores especificidades y necesidades, ¿no? De acuerdo al sector. Bueno, estoy leyendo preguntas. Buenos días. ¿Cuáles son los alcances y riesgos que está en función o responsabilidad? Pregunta Luis. ¿Cuáles son los alcances y riesgos de esta función? Bueno, hemos pintado el panorama. Los riesgos es que no nos escuchen o que no haya budget, que no haya presupuesto. El gran riesgo es convencer a la alta dirección de que nos tienen que prestar atención, porque si nos prestan atención, de alguna manera vamos a ayudarlos a generar valor. Y los alcances es del más amplio, porque hay, según la empresa, según la industria y según la geografía. Hay quien tiene contract management en la etapa precontractual, antes de la firma del contrato, y hay quien dice, yo tengo contract management en todo el ciclo de vida del contrato, desde la detección de la necesidad hasta la firma del contrato, pero luego post-award, post-firma del contrato, hasta el cierre mismo del contrato. Y por eso es que meten gente de distintas profesiones para que cubran todo el ciclo de vida del contrato. Pero esto es un tema que vamos a tratar en un nuevo webinar o lo podemos tratar también en el programa de capacitación de EALDE. Julio de Chile dice, estoy dedicado a la industria de la construcción con 20 años en este rubro, por lo que planteas, súper necesario, este tipo se hace súper interesante. Es un tema súper interesante, es uno de los sectores donde tengo mayor interés en el tema. ¿Y qué ocurre, por ejemplo? Acaban de ver, por ejemplo, porque no cerré Outlook y el que me escribe es el presidente de la World CC, a quien le pregunté sobre relaciones contractuales, es decir, contratos relacionales para una empresa
de Ingeniería y Construcción de Argentina. Entonces le acabo de preguntar hace media hora por email a mi presidente, hey Tim, tal empresa, que no la voy a mencionar por una cuestión de confidencialidad, que es una empresa súper importante en Argentina y en toda Latinoamérica, que es de Ingeniería y Construcción, necesita un curso sobre Relational Contracting. Entonces estamos generando eso. Con ese mensaje de Tim Cummins que ustedes vieron en vivo, porque entró ahí el aviso, porque yo me olvidé de cerrar Outlook, están viendo que somos una asociación muy pequeña con fuerte presencia y el CEO, el presidente, está ahí presente. Julio me pregunta desde Chile justamente la industria, bueno, en la industria de la construcción estoy teniendo un montón, pero un montón de consultas y de suscripciones. En España muchísimas. Últimamente en Italia más, porque España de alguna manera se ha cuidado el presupuesto desde el punto de vista del COVID. Pero en Italia es increíble la cantidad de empresas que en ingeniería en construcción están poniendo pie. Y en Latinoamérica también. Bueno, en algún email, si quieres enviarme, Julio, te puedo mandar quiénes son esas empresas que están poniendo foco en el tema del contract management. ¿Es aplicable en la gestión pública? Dice Luis. Sí, buena pregunta, Luis, muy bien. Porque la respuesta que te doy es, comenzamos en la gestión privada y después nos fuimos abriendo. Y yo he trabajado mucho en gobiernos aquí en Latinoamérica. Trabajé en la anterior administración, en el anterior gobierno de Argentina, es decir, todos aquellos gobiernos en México, en Uruguay, en Chile, es decir, todos aquellos, en México muchísimo, y en Argentina mucho en el anterior gobierno. ¿Por qué? Porque hay mucho sector público, tanto a nivel gubernamental como a nivel de empresa pública, interesados en saber cómo plantear un contract management de tal modo de que se encuentren las eh, se encuentren posibilidades de gestionar proveedores del Estado de manera transparente. Es decir, que todos aquellos gobiernos a quienes les interesa tener transparencia en la negociación con figuras de compras digitales y de transparencia en la negociación con el sector público han recurrido a la World Commerce and Contracting. Hay un gran sector público, Luis, dedicado al contract management y tenemos una comunidad interna de contract management. Yo ahora ya me he pasado de tiempo y pido perdón a los que tenían una hora prevista. Eh, Saludos desde México, dice Lucía, ok, que es alumna, bueno, del máster de dirección de proyectos. Bueno, entonces Lucía te voy a ver pronto. Yo pienso, dice Janet, que en un proyecto deben existir los dos roles del contract manager y del project manager. Y ambos en conjunto con la organización eh, hacer, deben haber sinergia entre ellos. Estoy leyendo desde muy lejos, por eso me cuesta leer. Y sin lentes. Janet, estoy totalmente de acuerdo. A veces ocurre que en una empresa, por el tamaño, por el size de la empresa, no se permite tal posibilidad, pero lo ideal sería que Project Manager trabaje de manera conjunta con Contract Management. Y si existe la posibilidad de generar una función centralizada de Contract Management, sin duda va a tener que haber gente de Project Manager, de Project Management, trabajando en esa función bien específica. Luis pregunta, ¿cuál sería entonces su relación o relación con la oficina de cumplimiento? Bueno, es muchísimo, hay todo un tema de compliance y de contract management. Y hay muchísima gente de compliance que se capacita en contract management y hay muchísima gente que mete compliance y contract management dentro de legales o fuera de legales, pero reportando de manera con un dotted line report hacia legales. Es decir, que hay mucho vínculo, no tenemos ya tiempo como para hablar de compliance y contract management, pero te invito a que indaguemos con mayor tiempo en otra oportunidad. Enrique pregunta cuál sería la solución para cubrir las fugas por corrupción en contratos. Hay todo un tema, hay mucha presentación. Gratuitamente te puedes incorporar, Enrique, en la World Commerce and Contracting como guest member, sin pagar, sin suscribirte. Como guest member puedes acceder a determinado limitado contenido y hay muchísimos elementos donde trabajamos con respecto a cómo trabajar con respecto a fugas por corrupción en contratos con el Estado. ¿Ok? Hay quien me saluda, me dice felicitaciones, gracias, no lo voy a leer a eso, porque me da vergüenza. Como columna del MGR, gracias por brindar tu conocimiento, me dice
Silvia, bien. Silvia, ponete en contacto si sos argentina, así hablamos. Y también Danco me dice que está participando en el máster. Ah, bueno, Danco, entonces nos vemos seguramente en estos días. Bien, Daniel, bien, John y Enrique saluda y saluda Silvia, y con esto voy terminando porque si no la gente de ALDE me va a matar. Luis, Caetano y compañía. Bueno, estoy a disposición de todos ustedes, ya como docente de ALDE, ya como representante de la World Commerce and Contracting, nos vamos a seguir viendo seguramente, y traten de registrarse en la nueva camada, en la nueva convocatoria de la EAL de Business School, y de conectarnos de manera privada a través de los datos de contacto que todavía siguen en pantalla. Yo tengo que dar por terminado este webinar. Muchísimas gracias, un saludo y buen fin de semana.